En este primer ejercicio y encuentro con la parte de bocetería utilizaremos un proceso que suelo siempre utilizar como práctica, en la cual utilizo las tres figuras geométricas como elemento principal para crear estructuras y composiciones. Estas tres figuras geométricas se pueden utilizar colocándolas como lo necesitemos para crear diferentes composiciones. La idea es no repetir estas figuras, sino que nada más cambiarlas de tamaño, de posición o incluso rotarlas. Eso nos permitirá ir teniendo un primer acercamiento a la bocetería y también conocer de primera mano la estructura. Con el objetivo de no solo familiarizarnos con las formas geométricas, sino que también podamos ir teniendo una mayor soltura en los trazos. Para este proceso no es necesario que tengamos ningún tipo de perfección en el trazado de las formas. Incluso es muy recomendable tener estas dobles líneas y esta práctica rápida para poder ir conociendo los materiales, el soporte y las mismas formas que estamos trazando. Este proceso no requiere materiales demasiado complejos. Únicamente necesitaremos un soporte y un lápiz. Cuando hemos explorado con diferentes formas, podemos seleccionar las que más nos parezcan atractivas como estructuras. Y a partir de esa selección podemos empezar a perfeccionar de tal manera que podamos mejorar la composición y mejorar también la estructura de las formas y figuras que hemos trazado. También podemos ir avanzando realizando procesos para estilizar estas formas y poder crear alargamientos y distorsiones que las convertirán en formas y estructuras mucho más atractivas. En esta primera experimentación no buscamos de primera mano tener un personaje, sino más bien crear estructuras y empezar a crear composiciones con estos diferentes recursos. Los únicos materiales que suelo utilizar en este proceso es el soporte, que puede ser cualquier tipo de papel o libreta, y un lápiz de madera o lápiz mecánico. Suelo tener un borrador a la mano, aunque no es el objetivo ir eliminando cada trazo mal elaborado, sino que irlo perfeccionando en un nuevo dibujo y en un nuevo trazado para poder ir manipulando mejor el material y las formas que vemos. Para comprender un poco mejor este proceso, lo iré elaborando paso a paso. Lo primero que necesitamos es un soporte y un lápiz mecánico o de madera. Para empezar con este ejercicio deberemos de crear las figuras geométricas. Esas tres primeras figuras las trazamos a mano alzada y lo que hacemos es que abajo empezamos a repetir estas figuras, de tal manera que con cada trazo y con cada repetición podamos ir mejorando y perfeccionando la soltura con la que trazamos esta forma. En esta primera etapa no necesitamos una perfección o utilizar instrumentos que nos dejen perfectamente trazada la figura, sino que este ejercicio nos permitirá ir teniendo una pequeña introducción a los bocetos y también a este tipo de bosquejos rápidos que busca plasmar una estructura, una forma más que perfección.
Luego de haber realizado varias repeticiones, nos daremos cuenta que nuestro trazado con las figuras ha mejorado. Y ahora podremos pasar a una etapa en la que, de una manera mucho más lenta y controlada, podemos ir trazando estas formas, pero ahora sin respetar su estructura inicial, sino que aplicamos diferentes alargamientos y estilizaciones que nos permitirán brindarle una apariencia mucho más atractiva a estas figuras. En este siguiente paso, lo que estoy realizando es una deformación extrema, utilizando figuras muy pequeñas con una figura muy grande y estilizada. Luego vamos agregando diferentes figuras que nos creen diferentes composiciones y aquí podremos ver que estamos generando una textura visual. Como mencioné anteriormente, esta parte del proceso no se realiza teniendo en mente el personaje que vamos a diseñar o la estructura de este, sino que es un ejercicio que nos permite ir encontrando la mejor forma de trazar todas estas figuras que servirán como base en el diseño de personaje. En este punto empezaremos a notar que nuestra soltura y habilidad para trazar las formas ya no se ve limitada, sino que podemos de una manera mucho más fluida trazar este tipo de formas e incluso experimentar nuevas composiciones. Una vez superada la primera experimentación y contacto con los materiales, podemos en una nueva página empezar a realizar composiciones mucho más relacionado a la morfología y estructura de un personaje. Trazamos de una manera mucho más controlada las formas y las figuras, asegurándonos que aplicamos lo que hicimos en la página anterior, pero esta vez con un mayor control de trazo y una estructura mucho más controlada. Aún en esta etapa sigo utilizando una sola figura geométrica de cada tipo, sin repetirla. Esta idea inicial me está llevando a la generación de posibles estructuras para rostros o para cuerpos de un personaje. A medida voy avanzando, voy manipulando también la cercanía que tienen cada una de estas formas y figuras, además de la relación que tienen con su deformación. Si hay algún tipo de estructura que me parece interesante, empiezo a retomar esa posición inicial.
para crear diferentes combinaciones y ver de qué manera también podría solucionarse. La combinación y la creación entre tamaños exagerados también nos podría generar una estructura interesante. Podríamos colocar una figura de un gran tamaño y las otras dos figuras muy pequeñas para crear este cambio en tamaño. Cuando considero que la experimentación en cuanto a composiciones empieza a ser repetitiva, paso a la siguiente fase, en la cual sigo utilizando y creando estructuras, pero esta vez empiezo a repetir varias figuras del mismo tipo para poder empezar a crear una estructura más parecida a un personaje. Utilizo 2 o 3 triángulos, 2 o 3 círculos. También cambio la proporción de los mismos y empiezo a controlar el proceso con estructuras que van haciendo la relación a un personaje. En el siguiente video veremos la parte del silueteo de estas formas y estructuras para ir avanzando en el proceso de diseño de personaje.